Hola, soy María. Yo soy Elena. ¿Y si te ha pasado? Yo también lo entiendo. Bueno, empezamos el podcast. Primer episodio. Primer episodio. Vale, vamos a presentarnos un poquito y a contaros lo que vamos a hacer y ya luego nos adentramos en las historias porque hay una historia. Vale. Vamos a contar, ¿cómo lo llamamos? Es un percal, o Un sea, percal. son percales de la vida que sacamos de personas que nos están apoyando ahora en los inicios del podcast. Eso es. Y nada, o sea, la idea es un poco, bueno, somos psicólogas y queremos dar un toque de la psicología con un poco la vida cotidiana de cosas y eventos que nos pueden pasar a O sea, va a salir todos. como nuestra parte psicóloga porque vamos a hacer después de la historia un debate y vamos a hablar de todo el tema de hoy, ¿no? Que ahora lo introducimos. Pero también hay una parte nuestra que va a salir como personas, no tanto tampoco como psicóloga. Vamos a hacer ahí una mezcla. Bueno, yo creo que ya lo iréis viendo, ¿no? La idea siempre es, ella se prepara una historia y me dice, María, el tema de esta semana es tal. Ella no sabe la historia. Yo no tengo ni idea de la historia. Y yo me preparo unas preguntas de debate que las tengo aquí a mi derecha. Y a raíz de ahí, pues vamos un poco pues debatiendo sobre unas cosas y otras y a ver qué va saliendo. Os dejaremos una pregunta al final también para que vosotros le deis un poquito al coco. Y ya el siguiente episodio la comentamos o bueno, ya lo iremos viendo. Al final esto es un ensayo-error, como toda la vida. Esto abiertas a críticas. Constructivas siempre, por favor, os lo pido. Vale, yo creo que un poco es eso, creo que no nos olvidamos de nada. Y si no, pues lo iremos recordando siempre poco a poco. Desde el respeto y desde el permiso de las personas que nos dan estas historias y abiertas a historias nuevas. Si alguien quiere dejarnos un comentario. Bueno, un comentario privado. Oye, tío, ¿quieres dejar comentario público? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Está bien. Bienvenido sea. ¿Vale? Entonces, bueno. Venga, empezamos con la primera historia del podcast. Vamos con ello, ¿vale? El tema de hoy es límites. Límites. Yo lo único que sé, límites. Entonces, esta historia ¿cómo lo hemos llamado antes? Un percal. Este percal. Queríamos ponerle un nombre divertido. Va lo siguiente. Venga. Mi suegra es de esas personas a las que le encanta cocinar. Pero no es que se le dé especialmente bien. Le gusta, le pone ilusión, pero bueno, lo intenta. Y claro, siempre manda tuppers. Siempre. El problema es que un día trajo uno y mi mujer no estaba en casa. Yo abrí aquello, lo miré y pensé, esto no me lo como ni en broma. Así que lo tiré. A los 2 días vuelve, ve el tupper vacío y se emociona, me abraza, me dice, sabía que te iba a encantar. Y claro, yo ahí pues no dije nada. Y desde entonces lleva más de 1 año y medio comiéndomelo todo. O sea, que llevaba él, ¿no? Más de 1 año y medio comiéndoselo todo. Lo que ella no sabe es que tiene 3 perros, que le encantan los tuppers que le hace la suegra. Ay, la madre que me trajo. Entonces, claro, aquí la suegra vive en un mundo de encantada, hace con todo su amor los tuppers y pues... Pues se lo comen los perros. Se lo comen los perros. ¡Qué barbaridad! Pero yo lo primero que pensaba es, ¿y la mujer no dice nada? Entre los dos no son capaces de hablar de, oye, tu madre hace unos tuppers que saben a comida de perro. ¿No se los puede comer ella? Claro, aquí entran los límites, ¿no? Aquí entra esa parte que entiendo que no quieran decir nada por la ilusión que le pone la madre, no lo contenta que puede llegar a estar, pero claro, es un desperdicio de comida. Y también te digo, ¿hasta qué punto eso no es cruel con la suegra? O sea, perdona. Estoy de acuerdo. Es que yo creo que ahí muchas veces pensamos que diciendo las cosas que queremos, o sea, que son límites o que no nos gustan, estamos siendo malos, pero no es de peor persona la pobre mujer ahí, 1 año y medio, cocinando unos tuppers con toda su ilusión y los otros dándoselo a los perros, me refiero. Lo entiendo. Pero bueno. Claro, es que aquí a lo mejor la mujer está hasta las narices ya de hacer tuppers. Claro, o sea, es que pasamos de un extremo a otro muchas veces muy rápido, ¿no? Y dices, a ver, sí, un poco se están aprovechando de que les hago tuppers y ellos creen que no, que lo está haciendo con todo su amor. Entonces aquí es lo que tú dices, ¿no? Hasta qué punto un límite
te hace un favor o creemos que no ponerlo está haciendo un favor. No Claro. sé si me explico. A ver, obviamente es como la idea está extendida de que el lenguaje del amor de las suegras y de las yayas y de las abuelas es hacer comida, pero es que igual esta mujer, pues yo qué sé, al final es dinero que gastas, tiempo que inviertes, o sea, muchas cosas, pero bueno. Yo creo que está muy, sobre todo, quizás más antes, ¿no? Pero como la idea de que las suegras, las abuelas cocinen y tengan que hacer tupper y... En nuestra generación, nuestros nietos se van a morir de hambre, por lo menos por mí, o sea, yo la cocina cero, pero bueno. Bueno, vale. Hay que verse, ¿no? Totalmente. A ver, cocina por necesidad, eso creo que todo el mundo lo hacemos. Sí. Vale, yo voy a plantear varias preguntas de debate, un poco lo que nos dé tiempo, y nada, la primera pregunta de debate del primer podcast de Yo también lo entiendo, sería si poner un límite es miedo al conflicto o necesidad de aprobación. Chan, chan. Yo tiro por miedo al conflicto. Vale. Pero claro, aquí pueden ir, no te confronto, no quiero ese conflicto por esa aprobación. Claro, es que cuando hablamos de... Vale, venga, yo voy a tirar por... no sé, pues yo creo que más por miedo al conflicto, pero es que necesidad de aprobación. ¿Pero también. por qué tienes miedo al conflicto? Y también es un melonaco, o sea, el conflicto al final es algo que desde que somos pequeños hay mucha gente que lo entiende desde discuto y hay gente que lo entiende desde tengo que ceder. Entonces un conflicto no es algo agradable, no es algo que se gestione bien. Claro, pero es por miedo a que no me acepten, miedo a que piensen de mi X, miedo... O sea, que quizás sí que va más por esa validación, ¿no? Pero hay veces que el conflicto no es aprobación, es simplemente eso, que escala a tal nivel, yo qué sé. Vamos a poner el ejemplo de esta suegra y de este hombre con los tuppers. Al final, el conflicto con su madre, o sea, con la suegra o si se lo dice la novia, que fuera el conflicto con la novia, al final el conflicto no es tanto que no te apruebe la suegra, sino que le vas a hacer a ella una sensación desagradable o vais a incluso entrar en una situación de gritos o de pelea o de lo que fuera. Vale. Ya no es tanto aprobación, porque aquí entras, que para mí en el victimismo hay como dos grandes elefantes dentro de la sala, que es el victimismo y la agresividad. Hay mucha gente que cuando entra en conflicto le tiene miedo al victimismo y hay gente que cuando entra en conflicto tiene miedo a la agresividad, para mí. Vale, ¿sabes qué creo que hay detrás de todo esto que tú estás hablando? ¿Qué? La invalidación al enfado. Creo que son las dos ideas que tenemos sobre el enfado, ¿vale? La idea de voy a hacer que la otra persona se sienta mal, o la idea de, madre mía, va a haber un conflicto que hay mucho más detrás de esto, ¿no? En modo general, ¿no? Que va a escalar y va a haber gritos, va a haber... Entonces creo que lo que tú estás comentando son como los dos extremos. Los dos extremos que tenemos sobre el enfado. Porque el enfado es una emoción que no es tan visible, nos da mucho miedo el enfado. Bueno, pero hay gente que no es que le tenga miedo, es como que la tiene integrada como algo que tiene que ser normativo el discutir todos los días. Claro, o sea, aquí nos metemos en un tema que puede ser incluso muy interesante para que hagamos un debate, un podcast, un episodio entero de eso, pero es eso, creo que al final los conflictos siempre se visualizan como que van a acabar mal. Y yo creo que al final cuando tú pones un límite, entiendes, límite igual a conflicto igual a movida. Vale, pero claro, esos límites vienen de ese enfado. ¿Vienen de ese enfado? ¿Tú a este hombre del tupper le ves enfadado? Como para decirle a su suegra, claro. Inicialmente, o sea, si yo veo y leo la historia, quizás no, pero eso no quiere decir que está hasta los... hasta los de que la suegra le mande tupper. Quizás sí, lo que pasa es que en esta historia, así modo como a mí me la ha contado, no sale esa parte, ¿no? Yo no creo que sea siempre enfado. Es que puede ser yo qué sé, o me duele, o me molesta, o me pone triste. Es que igual algo te pone triste y pones un límite para que no te siga pasando eso. Vale, ¿sabes? Estoy de acuerdo. No creo que sea tanto desde el enfado siempre, pero bueno. Yo creo que ambas dos, hablando, nos hemos decantado más porque es un miedo al conflicto, aunque haya a veces también necesidad de aprobación. Vale, bueno. Vale. Siguiente pregunta. Ojito.
¿todo límite es válido simplemente porque yo lo necesito? Creo que sí, que todo límite es válido, pero lo que no es válido es cómo lo transmitas. Es decir, Vale. tú tienes tu derecho a yo esto no lo quiero o esto me gustaría que fuera así, pero lo que creo que no es válido es que yo te hable mal, te falte el respeto, te grite, solo con poner un límite. O sea, no es tanto el límite, sino cómo lo ponemos. Vale, vale, me gusta, me gusta. Yo estaba pensando ahora también es que muchas veces cuando tú pones un límite es como, yo lo pongo y porque yo lo digo se va a hacer. Es que yo creo que va un poco por ahí, que muchas veces cuando, imagínate, yo te pongo el límite de que tú cuando vengas a mi casa siempre me tienes que traer 500 euros para entrar por la puerta. Es un límite que yo te pongo y que si no, no entras Ya. a mi casa. ¿Es válido? Bueno, pero yo acepto no ese límite. Claro, ahí entra el que, y yo creo que el conflicto, volviendo a hablar un poco desde ahí, es que hay gente que no asume que hay veces que sus límites no van a ser aceptados. Estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no sean válidos. Totalmente, creo que la pregunta la he formulado mal, pero la hemos sabido reencaminar bien de decir, es que sí que es verdad que hay que poner límites y hay que saber exteriorizarlo y que yo creo que esto es un poco de negocio, esto es negociar. Quizás aquí me voy también un poco al qué pasa si yo pongo un límite y la otra persona no quiere aceptar mi límite, ¿no? Porque aquí entramos siempre en un conflicto de tendemos a irnos a, vale, pues ya está, me callo, ¿no? Y me quedo ahí y aprendo que poner límites no está bien porque la otra persona quizás me ha enseñado que no, o que no acepta, ¿no? Ese límite. Mira, yo con esto que acabas de decir, yo uso mucho la idea de que hay límites externos y límites internos. Vale. Límites externos es yo te digo, Elena, tú cuando vayas a entrar a mi casa, tú te tienes que quitar los zapatos. Vamos a poner un límite un poco más realista, que lo de los 500 euros me parece que te cuesta más esto que un alquiler en Málaga, ¿sabes? Entonces, yo te planto ese límite y tú dices, no, porque yo paso frío en los pies. Vale. ¿Eso para ti es un límite interno? Esto es un límite externo, porque yo te estoy diciendo Para mí. lo que yo necesito que tú hagas. Vale. Porque necesito, yo que sé, que me angustia mucho luego pasar la aspiradora. Mi límite interno, el momento en el que tú te niegas a ese límite externo es, vale, pues tú y yo no vamos a volver a venir a mi casa, sino que vamos a quedar en el bar de al lado. Porque yo al final he puesto un límite externo y mi límite interno es respetar mi límite externo. No sé si lo estoy explicando. Sí, yo te estoy entendiendo. Claro, entonces creo que aquí entra mucho tú puedes necesitar algo y tú tienes que expresarlo, pero el esperar que todo el mundo acepte eso, al final te encuentras en y pongo un límite, y pongo un límite. Y igual se te respetan 20, el 20% de los límites, no se respeta al 100%, porque tú eres la primera persona que no respeta tus límites internos cuando pones un límite externo. No sé si me estoy liando, me estáis entendiendo, y si no, pues vale, me preguntáis. Hacemos general. Sí. Tú pones un límite y la otra persona no lo acepta, entonces aquí tú tienes que respetar tu propio límite. Efectivamente. Porque si no, al final entramos en qué. Es que al final es pedir, pero es que llega un punto en el que tú puedes pedir mucho, pero si tú eres la primera persona que no encaja con lo que tú pides. Claro, aquí entra la parte difícil. Ah, maja, es que ahí entra. El respetarte a ti tus propios límites. ¿Por qué? Porque creo que entran muchas cosas externas. Vamos a suponer que yo soy esa persona que yo tengo los pies súper fríos, lo paso fatal. Claro. Y yo te digo, María, de verdad que yo te entiendo que tú quieres que yo entre sin zapatos, pero es que de verdad lo paso muy mal. Claro. ¿Qué haces? ¿Pierdes mi amistad con tal de seguir a rajatabla tu límite? No, claro, y ahí es donde, y pues digo, esto es un negocio. Para mí los límites es un negocio. Tú lo puedes plantear y si la otra persona no quiere y tú quieres tener una amistad con esa persona, tener una relación con tu pareja, o sea, todo desde un sitio sano vamos a encontrar un punto medio. Y creo que ahí es donde se falla mucho, y por eso planteaba esta pregunta, yo lo necesito y si no lo haces es que no me quieres. Paramos un segundo, ¿eh? Vale. Un poco venía por ahí. Pero sí. Bueno, me parece interesante. Y fíjate, la tenía puesta para plantearla un poco después, pero otra pregunta de debate acorde un poco a esto es, ¿qué es preferible? ¿Explicar muchísimas veces o cortar de raíz? ¿Es poner un límite muchas veces, te digo esto, te digo esto, te digo esto, o cortar de raíz? Yo creo que un punto intermedio. Vale. Aunque tendemos a ir a los extremos. Es decir, si yo soy una persona que nunca ha puesto límites, de repente me puedo ir al boom.
pongo muchos límites y una vez y se acabó. Y Esto, ya va no te por pongo culo. más, ¿no? Yo creo que tienes que llegar a un punto medio. Es decir, no una vez y se acaba, porque muchas veces la persona no es que no quiera entenderte, es que su cabeza quizá funciona de otra manera y hay que explicárselo. También ponemos límites muy generales a veces y la otra Ojito. persona no sabe a lo que se refiere. Vale. Por ejemplo, no me hables así. Qué bueno, es verdad, y además es como muy, Y muy tú, típico. vale, ¿Qué es eso? ¿qué es No te eso? hablo así ya. ¿No? Y a lo mejor es muy diferente que yo te diga, no me gusta que me grites o no me gusta o siento que me gritas, porque a lo mejor para ti no es gritar, es tu tono de voz, ¿no? O me gustaría que tuvieras más delicadeza a la hora de decirme esto o cuando es como no me gusta tu expresión de la cara cuando te enfadas conmigo, Me genera me genera rechazo. rechazo, ¿no? Te estoy siendo como muy específica, tendemos a ser muy generales, ¿no? Y esto no suele ser la primera vez y punto. No. Vale. Se suele ir diciendo como poco a poco porque hay momentos en los que van surgiendo cosas nuevas y vas a tener que ir como diciéndolo poco a poco. Vale. Otra cosa es que yo te esté diciendo, no me pongas esa cara 50 veces. Es que es lo que te iba a decir, o sea, porque yo en este debate de explicar 1000 veces o cortar, es que muchas veces el explicar algo 20 veces, al final la sensación que le llega a la persona que pone el límite es que no me están haciendo caso. Y muchas veces, te digo, creo que se ponen mal los límites en el sentido de que si yo te pongo un límite y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí, mientras tú internamente sabes que ni quieres hacerlo ni lo vas a hacer, es que entras en una conversación vacía y creo que esto pasa muchas veces y hay mucha gente que se quema en las relaciones. Te pongo un ejemplo tontísimo. Yo qué sé, una pareja conviviendo. Porfa, limpia los platos. Porfa, limpia los platos. Sí, sí, perdona, tal, no sé qué, lo hago luego. Y pasa la siguiente semana y porfa, te tocaba a ti fregar los platos los jueves. Y ya estamos siendo específicos. Ah, sí, perdona, los limpio luego. Pasa una semana, es que es jueves no limpia los platos. Claro, como se ve que es una chuminada que es como fregar los platos, parece como que no le damos peso. Yo creo que ahí también entra mucho el problema de que cuando te pones a explicar algo 1000 veces, puede entrar el que o bien la persona no lo quiere hacer, o bien la persona no lo vaya a hacer nunca porque no puede. O puede que la persona no vea la importancia de eso. Entonces creo que entra mucho en conflicto muchas cosas y para mí el que unos límites no se respeten y que eso sea como el núcleo de un vínculo de cualquier estilo hace que ese vínculo al final se acabe rompiendo. Y no es porque a mí me apetezca que frieguen los platos los jueves porque no puede ser otro día, sino al final como para verme un poco dentro de este vínculo como validada, como vista, como entendida, como yo tengo una necesidad o yo quiero plantear algo contigo y quiero que tú también hagas caso a eso. No sé. Vale, muchas veces me veis escribiendo y es porque te escucho a María, pero hay cosas que retengo porque creo que son importantes. ¿Te puedes creer que he pensado en el mismo ejemplo que tú? ¿A que sí? En el mismo. Dios, es que... Pero a que se ve un montón. Sí. Y además, claro, aquí quiero incluso meter algo, ¿vale? Vale, dale. Yo te he dicho que friegue los platos de manera específica y ya llega un momento en el cual te grito. Wow. Y ya ahí quizás tú empiezas a decir que me has hablado fatal, porque hay muchas veces la dinámica empieza un poco así, parte de esos límites que tú has intentado poner, que no sé, ahora vemos la otra parte, ¿vale? Sí, sí, sí. Estoy ahora con quien pone los límites, ¿no? Yo estoy intentando ponerte límites y te digo esto y veo que no y claro, aquí el enfado aparece. Claro. Porque tú no me estás respetando el límite, entonces ya pruebo con gritar, luego me siento horrible. Ya no es tanto respetando límites, la persona siente que no la está respetando a ella. Yo creo que ahí entra mucho el enfado. Eso es, estoy totalmente de acuerdo, no me estás respetando a mí. Sí. No, ahí ya empieza como esas creencias y yo no con lo que tú haces, sino conmigo. El caso, me voy a la otra persona. Comunicación, hay un porqué detrás de por qué no lo hace. Total. Entonces, aquí no está habiendo comunicación. Literal. Aquí hay algo que está pasando que la dinámica hace que no respetes mi límite. Ya sea porque esa persona no le gusta fregar los platos y no te lo está diciendo de, oye, pues a mí no me gusta, ¿qué te parece si yo hago esto y tú haces lo otro? Aquí hay como un problema, una falta de comunicación o que la otra persona no está poniendo sus límites. Y también te voy a meter otra tercera cosa que es que hay gente muy cómoda.
dentro de que yo te pongo un límite y como para ti tú sabes que yo cedo, no hago las cosas. Pero por algo cómoda. Claro. Puede ser cómoda pues porque esté acostumbrado a que la otra persona, cierto, totalmente. Hay un porqué detrás, no es que quiera ser cómoda. Ese rol viene de algún sitio. Literal. Me has dejado, me has planchado. A mí me has planchado. Bueno, me alegro. A veces me dejo planchar a mí misma también, ¿no? Que digo, vaya por reflexión aquí. Vale, bueno, vale. Pero sí me ha parecido interesante. Me ha gustado mucho. Vale. Siguiente pregunta. Ojito, y esto sí que es verdad que he visto un vídeo hace poco de ¿es sano decir todo lo que me molesta? ¿Es sano decir todo lo que te molesta? Yo aquí haría. ¿Es lo mismo sinceridad que sincericidio? Pero fíjate, sinceridad y sincericidio es la manera de decirlo. Pero pues ahí voy. Si yo cualquier mínima cosa que yo vea te digo mal, esto no, esto cámbialo, esto tal. O sea, ya no, y lo dices desde un sitio bueno, ¿eh? O sea, desde un sitio de asertividad. Vale, entiendo lo que quieres decir. Yo creo que aquí volvemos al entrar por mi puerta, quitarte los zapatos y que yo tenga los pies muy fríos. Creo que vuelvo otra vez al esa capacidad también de adaptación a la otra persona. Si yo solo estoy en lo que yo necesito sin preocuparme en lo que necesita la otra persona o sin entender un poco el contexto de la otra persona, no me estoy vinculando de manera sana. Mira, yo sí que es verdad que yo durante, pues sobre todo en los últimos años de vida, que al final es como cuando vas cogiendo más noción de lo que pasa, de cómo te vinculas desde un sitio más sano y demás, yo siempre pensaba de si algo me molesta y dejo que se quede ahí enquistado, se enquista el siguiente y al final haces una bola muy gorda. Y yo me he dado cuenta, incluso a nivel individual, de me molesta una cosa, me molesta otra, lo digo, y una cosa, y otra, y al final me he encontrado a mí misma dándole más bola a eso que al resto de cosas que pasan en la relación. Entonces, yo aquí dentro de... Pero te pasa con una misma... Te voy a hacer aquí un poco de terapia, ¿vale? ¿Te pasa con una misma persona, por ejemplo? ¿O en general es algo que te pasa con todas las personas? Me pasa en entornos y con ciertas personas. Tienes toda la razón. Es que a lo mejor aquí hay detrás un límite puede estar englobando muchos. Entonces, que a lo mejor has puesto límites que no se han entendido, no se han respetado y por eso se te activa constantemente el mismo. Puede ser. Y es lo que te digo, al final creo que en el momento en el que, entendiendo un vínculo y una relación desde un sitio sano, en el que la persona está segura 100%, o sea, el estar dándole bola todo el rato a esa parte que te molesta, al final hace que pierdas mucho el foco de otras cosas que están pasando dentro de la relación. ¿Sabes? Me refiero. Vale, pero entonces, ¿ay, qué te está pasando? Ay, no sé. ¿Qué me está pasando? Te estás dejando llevar por una emoción. No hay una gestión de una emoción ahí detrás, ¿no? No sé. Es que creo que no es blanco y negro. O sea, sí, pero imagínate, ¿no? Me estás hablando como que te estás frustrando, que estás ahí. Quizás no estamos validando aquí esa frustración. También puede ser. ¿No? Y el pararte a decir qué está pasando, qué me está pasando, es una forma de gestionar toda esa situación. Vale. Al final, fíjate, y creo que me has hecho pensar, creo que una respuesta buena en cuanto a eso es, no es malo que te pase el estar todo el rato centrado en algo que te molesta, pero en el momento en el que te pase tienes que pararte a pensar que por qué te está pasando eso. Eso es. Perfecto. Quizás una alarma, una alerta que te está diciendo, oye, hay algo que... ¿Está pasando algo? Si tú no avanzas en tu vida por algo, es que quizás tenemos que parar a ver qué está pasando, porque las emociones, las funciones que tienen es eso, ¿no? El paralizarte para decir, que me hagas caso. La emoción te pone un límite. Para. Claro, entonces, por ejemplo, la historia que he contado, yo creo que en algún momento va a haber algo que haga que pare, o quizás la suegra se da cuenta de lo que está pasando, pero algo va a haber que destape eso, porque es insostenible. El no poner límites te lleva a que te des de bruces o con emociones o con situaciones o siempre. Como con un jefe, ¿no? Que a lo mejor no sabes cómo decirle, oye, me estás poniendo mucho trabajo, me estás exigiendo más de lo que puedo.
tu cuerpo va a hablar y a lo mejor tienes que darte de baja porque no puedes más. No, al final acabas mandando a tomar por culo todo, desde el enfado, desde el estoy hasta las narices de todo, y además te quedas con una sensación de, cuando vayas al siguiente trabajo, de que te van a hacer lo mismo. O sea, al final yo creo que es muy interesante también la parte de que poner límites, o sea, y también es como que ahora hay un discurso muy extendido de poner límites y poner límites y poner límites. Que nos vamos a los extremos no, muchas veces. Y te digo, la siguiente pregunta de debate que tenía va muy en cuanto a esto de que ahora parece que se usan los límites muchas veces para cubrir lo que es la falta de empatía. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, entonces, respuesta al debate, estamos de acuerdo en que obviamente se usan los límites muchas veces para eso. Y es eso, creo que nos hemos olvidado de que el concepto de poner límites no es como estar todo el rato en modo nazi de paramos, no, y es que esto no, y esto no. Al final un límite es, para mí, un proceso de ir poco a poco sabiendo lo que tú necesitas y no es una imposición. Es oye, yo te voy a expresar lo que me pasa y además es que si no pasa esto, yo voy a tener que poner el límite interno de marcharme, de poner una reclamación, me lo invento. Vale, aquí quiero hacerte yo una pregunta. Vamos a hacer aquí un cambio de repente, ¿vale? ¿Por qué crees que las personas utilizan como excusa los límites? Porque está mucho mejor visto que ser una persona con poca empatía. Vale, pero ¿crees que realmente no tienen empatía o se están protegiendo de algo? Se puede estar protegiendo, ¿vale? O sea, puede haber personas que es verdad que sí que esa empatía no la tienen tan desarrollada, pero puede haber personas que al final aprenden a que las emociones las cojo, las escondo, las guardo, y no es que no tenga una empatía, sino que quizás no saben, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco sobre eso? Vale, fíjate, y esto va un poco acorde con otra idea que yo siempre tengo, que es que los límites hay que aprender, hay que saber cómo ponerlos. Porque tú no puedes, tú no puedes imponer. No, y es que vas a hacer esto porque yo lo digo, porque al final ahí pierdes mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo un límite, entre comillas, y lo pongo de una manera brusca, ¿es un límite? Claro, límite es, ¿no? Pero... Claro, no... pero para mí es un límite que está completamente invalidado. Eso es. Entonces, hay mucha gente que dice, no, que yo te he puesto un límite. Y para mí es que no es o sea, cuando se habla de falta de empatía a mí me parece algo muy, muy, muy heavy de decir, pero hay mucha gente que pone los límites desde un sitio brusco y cuando la gente dice, no, ¿qué te has pasado? No, porque yo te he puesto el límite, yo te dije y no sé qué. Entonces creo que al final va un poco mix de muchas cosas y es que lo de los límites es algo, no es que tengas que aprenderte una teoría de percibo, te voy a decir lo que percibo, lo que siento y lo que necesito y estar siempre con el esquema en la mente, porque al final es entenderlo desde un sitio de es que no te lo voy a imponer. Yo quiero hablar contigo de lo que me está pasando. Comunicación, lo que te decías tú antes. Vale. ¿Qué te parece si aquí introducimos un poco esa pregunta final para que la gente piense y nos diga un poco sobre este genial. tema? La pregunta que podéis responder en comentarios, simplemente os la podéis plantear mentalmente vosotros, o sea, que nos da un poco igual. Sería la pregunta de, ¿hay gente que no sabe poner límites? ¿O todos sabemos pero evitamos hacerlo o lo hacemos mal? Darle una vueltita, a ver qué opináis y ya en el siguiente capítulo, si quieres brevemente, ¿no? Sí. Comentamos o ya iremos viendo. Vale. Bueno, estamos acabando ya. ya finish. Se me ha pasado volando. A mí también. Increíble. Oye, yo creo que ha sido un muy buen primer tema para... Sí, yo creo que además hablaremos mucho más de este tema porque van a salir seguramente más historias relacionadas con el enfado, la tristeza y van ahí un poco enlazadas. Y nos gustan mucho las críticas constructivas. Voy a dar énfasis en constructivas. ¿Vale? Aquí entran los límites. Porque si tú pones un comentario malo... ¿Cómo se transmite, no? No, y pues puede que a mí se me escape el borrar o ocultar comentario. Puede, no lo sé. Depende de cómo me pilles. El
el caso es que abiertas a cambios, abiertas a saber un poco cómo ir creando, queremos hacerlo también en base a lo que nos vayáis diciendo. Siempre Y, dejando nuestra esencia y demás, pero eso que es. nos gusta mucho el también, porque igual tenemos una idea nosotras y vosotros tenéis, pues mira, esto encaja más, o explicad más el podcast que no lo entendemos, Sí, lo que un poco lo que necesitéis. sea. Así que nada, os Pues dejamos, listo, os y dejamos nos vemos. hasta el próximo capítulo y Ya va, nada, hasta mañana a las 8.